momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Los hijos de Elí eran hombres. ¿Qué eran hombres? ¿Qué? Impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Voy a hacer un alto. Contexto de la palabra. Contexto de la palabra. Aquí. ¿Y quién era Elí? ¿Ah? ¿Quién era Elí? El sacerdote. Y sin embargo sus hijos, dice la Biblia, que eran impíos. Y además de eso, sus hijos dicen que no tenían. ¿Qué había entonces? ¿Qué había? Primero de Samuel capítulo 2 versículo 12. ¿Qué había? Religión. O sea, religión. Y dice la palabra: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, fíjate bien, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. ¿Qué es un garfio de 3 dientes? ¿Ah? Si es un gancho. ¿Han visto ustedes, yo no sé, aquí quienes vienen del campo, ¿verdad? Las abuelas colgaban y la carne entonces del techo de la viga, y ese gancho, esa tenía tres ganchos. Ese es un garfio de 3 ganchos, 3 púas donde colgaban la carne. Y dice la Biblia que traía el garfio de 3 dientes y lo metía en el perol cuando se estaba cociendo la carne, en la olla, en el caldero, en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Oye, yo te voy a decir algo, no tengo tiempo esta mañana. Contexto. Esta no era la instrucción de Dios. Dios le había dado una instrucción precisa de que parte del animal debían de tomar los sacerdotes, pero los hijos de Elí, impíos y sin conocimiento de la ley, hacían lo que bien les parecía, lo que se les antojaba. Y dice la palabra: de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía que sacrificaba. Y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y mira el versículo 16. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, era la ley, quemen la gordura primero, y decía: y después toma tanto como quieras, él respondía: no, si no, dame ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Qué tremendo. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Y cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, y Elí bendijo al Cana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y dice: no, hijos míos, les dice Elí, no, hijos míos,
porque no es buena fama la que yo oigo de ustedes, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 25. Si pecare el hombre contra Jehová, el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, dice, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo les escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios? ¿Por qué habéis pisoteado mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado ¿a quién? A tus hijos más que a quién. Peligroso. Peligroso. Le dice el Señor, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí viene la sentencia de Jehová. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré ¿a quiénes? A los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, mira qué terrible esta sentencia. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Le dice: no van a llegar a viejos. Mira lo que le dice. Y dice: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Versículo 33. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, que yo no quite, dice, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Yo quiero esta mañana que hablemos un poquito sobre la paternidad, nuestro desafío y nuestra gran responsabilidad, porque quiero dejarte algunos principios en los minutos que nos restan. Porque mientras están en casa tus hijos o nuestros hijos, oye bien, ¿de quién es la responsabilidad educarlos y criarlos a la luz de la palabra del Señor? ¿De quién? De los padres. Y para ello debemos escoger las batallas que queremos pelear por ellos. Mira lo que dice la palabra de Dios: y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero decirte algo esta mañana, a la luz de la palabra. Nuestra tarea es prepararlos para un mundo difícil. Nuestra tarea es prepararlos para un mundo al revés. El viernes hablaba con los jóvenes cómo vivir en un mundo al revés. Nuestra tarea es preparar a nuestros hijos. Déjame darte un contexto de tu realidad, de la que vives aquí. Déjame darte estadísticas de Estados Unidos. 1 de cada 4 niños y adolescentes están creciendo sin padre en Estados Unidos. Es decir, el 25%. Ahí está la fuente. Ahí está la fuente. O sea, el 25% están creciendo sin hijos. El 85% de los jóvenes en prisión en Estados Unidos proviene de hogares sin padres. El 85% de los jóvenes en prisión proviene de los hogares sin padres. Mira este dato:
700,000 casos de abuso y abandono infantil se reportan al año en los Estados Unidos. Y esto es un aproximado, según datos. Otro dato más: 71% de los embarazos adolescentes provienen de hogares sin padre. 71% de los abandonos escolares en Estados Unidos proviene de hogares sin padre. 85% de los niños con trastornos de conducta provienen de hogares sin padres. 63% de los suicidios juveniles ocurren en hogares sin padres. Este es el impacto de la ausencia de los padres en los hogares en Estados Unidos. Las estadísticas nos dicen que la sociedad es un caos por la ausencia paternal. Y cuando hablo paternal no estoy refiriéndome únicamente solo a los hombres, estoy hablando de los padres, de la tarea que tenemos como padres. Mira, tenemos la sociedad que tenemos porque tenemos las familias que tenemos. Porque un país es lo que sus ciudadanos son. Una iglesia es lo que sus miembros somos. Una familia es lo que somos como familia. La sociedad que estamos cosechando hoy en día es producto de todo este fenómeno. Ahora yo te quiero decir algo. La Biblia nos da ciertas advertencias importantes. Y para aquellos que tienen hijos en edades pequeñas, yo te quiero decir algo esta mañana. Los primeros años de un niño son cruciales para definir cómo va a enfrentar el resto de la vida. Los primeros años de su vida son cruciales para definir cómo va a ser ese muchacho. O sea, si tú quieres preparar a un hombre de éxito, la clave está antes de los 12 años. Antes de los 12 años. Y tú me vas a decir, pastor, ¿qué hago con el mío que tiene 30? Ja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? O sea, la clave está aquí. Porque si criamos a nuestros hijos fuera del diseño hecho por Dios, yo te quiero decir algo esta mañana, vamos a correr un riesgo grave. Grave. Yo te doy permiso, si tú quieres, tomarle fotografía a las láminas y perdóname que voy a ir tan rápido, pero no tengo tiempo. O sea, esta debería ser una lámina que tú debes tomarle una fotografía. Yo te voy a explicar por qué. Porque así se desarrollan los niños. Esta es psicología, doctora. Esta es psicología, esta es ciencia, esta es... O sea, ¿cómo se desarrolla un niño? Mira, hay 2 hemisferios. ¿Sí? ¿Sí lo vieron en la escuela, verdad? ¿Sí? Entonces, en el derecho, mira, ¿a dónde está la familia? ¿En qué parte está? Aquí, mira. Exactamente. Allí está la familia. Allí está lo que vamos a hacer con el muchacho. Luego mira, en el izquierdo que está el temperamento innato. Ayer hablamos nosotros de esto, de la personalidad. No le quites la personalidad a nadie, porque ya la trae. Es un temperamento innato. O sea, ya Dios nos pone una personalidad. Por eso algunos son empresarios, otros son lo que son, porque tienen la personalidad definida por Dios. Yo les decía ayer a las hermanas, si tú le quitas la personalidad a tu esposo, ¿qué te queda? Nada te queda. El bucul, decía mi abuelita. El vacío. O sea, error grande. No le quites la personalidad a tu hijo. Dios ya se la dio. Tú lo que tienes que hacer es entender esto y trabajar en esto. Mira, dice que en la otra parte están las interacciones sociales, o sea, los amigos y las relaciones. ¿Tienen un nivel de influencia, sí o no? Sí, sí, ahí está. Las experiencias y el aprendizaje, o sea, los procesos formales e informales. ¿Cuál es un proceso informal en un muchacho? Tú dijiste algo hoy, instrucción. Tu hija te dijo algo. Si no sigue instrucción, tú le amas. Ella está hablando de esos procesos, formales o informales. Es decir, o sea, mami, tú me dijiste que limpiara
El cuarto, esa es una instrucción, es un proceso formal o informal. Oye bien, ¿cómo tiene esto una incidencia en el futuro? Cuando ella llegue a un trabajo, le van a dar una responsabilidad y le van a decir: tu tarea, Martita, es hacer esto, esto y esto. Esos procesos, ¿de dónde los aprendió? ¿De dónde? De casa. Procesos formales e informales se procesan en esa parte. Mira, luego el apoyo emocional. Qué lindo esto. ¿A dónde está el apoyo emocional? ¿Ah? Vente aquí por la confianza que tengo. Viene Carlito. Voy a tocar Carlito, tu hija. Viene Carlito y le dice: ¿tienes cosquilla? No. La coge aquí y le dice: te felicito, hiciste un gran trabajo. Mira esto, hiciste un gran trabajo. Siéntate. Esto es clave. Oye, pero esto no así va. Es esto así, ve. Cuando tu padre te echa el brazo, Calito, cuando tu papá te echaba el brazo, vete aquí, vete aquí. Yo conozco a papá de Calito, y te decía: Calito, te felicito, hiciste buen trabajo. Pero no es lo mismo que te decía: vení, Calito, cuando me portaba mal. Cuando te portaba mal. Esto es clave. Aquí está el refuerzo. Aquí está el refuerzo. O sea, coge a tu hijo, a tu hija, para la parte del refuerzo del apoyo emocional. Aquí está. Valores y fe, aprendidos y absorbidos. Mira dónde están. Valores y fe, límites y disciplinas establecidas. La diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, desarrollando un autocontrol. Un autocontrol. Yo te quiero decir algo. Acaban de hacer un estudio acá. Que la generación actual está teniendo un problema de autocontrol. Y los estudios son de Harvard, de la universidad. Es tan tremendo esto, porque oye lo que te voy a decir. Nunca una generación había tenido tantas opciones como la generación de hoy. Nunca. Y eso ha desenfrenado en que los muchachos no tienen un autocontrol. Entonces, por ejemplo, tú le dices: es que deja el celular. No puede. O sea, está en una lucha tremenda, porque hay tantas opciones. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo crecí en mi infancia, en mi pueblo, solo habían 3 canales de televisión: Canal 2, Canal 4, Canal 6. Después el 10. Y se transmitía la programación por hora, de 6 a 9 de la mañana, y luego de 12 a 3 de la tarde, y luego volvían a activarla de 5 a 6. Yo te pregunto hoy, hay 24 horas del día, no sabes ni qué ver. Contrata un cable y tú dices: no sé qué ver. 1000 canales. Netflix, no sabes. Yo le digo a mi esposa: veamos una película, y nos tardamos 40 minutos en elegirla y ya estamos dormidos. Es terrible. Ahora, ¿qué nos ha llevado a esto? Tantas opciones, tantas alternativas. Menos dominio propio, menos control. Mira lo que dice la palabra del Señor: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Y qué dice, amados hermanos? Y las enseñarás ¿a quién? A vuestros hijos. ¿Cuál es nuestra tarea, padres? Enseñarles a nuestros hijos, hablando de ellas. ¿Cuándo? Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Cuándo hay que hablar? Siempre, en todo momento. Dice 1 Pedro 1:18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Es decir, jugamos un papel trascendental, padres, abuelos, que estamos esta mañana
en la formación del éxito de las próximas generaciones. Yo creo que tú no quieres tener una familia como la del sacerdote Elí. Y si llegaste a eso, qué dolor. Porque de los hogares en los que papá y mamá residen con sus hijos, fíjate, es estar emocional y espiritualmente presente. Hay ausencia enorme. Yo te quiero decir que los buenos padres se preocupan por el uso de las redes sociales. Se preocupan por los amigos correctos y la presión de grupo que tiene tu hijo, por la exposición a la violencia en la pantalla, por la depresión, por la salud mental, por el acoso, por la actividad sexual. Esos son los buenos padres. Por el consumo de drogas, por el alcohol, por la obesidad y el trastorno alimenticio, por problemas académicos, cómo comunicarte con ellos. Pero esos son los buenos. Pero los mejores son estos. Los mejores son los que están preocupados por la mejor educación posible para sus hijos, por ventajas competitivas para la vida. Ojo con esto. ¿Cuál es tu ventaja competitiva? Tú vas a ser médico. ¿Cuál va a ser tu ventaja competitiva? Dice que no sabe. No sabe qué es ventaja competitiva. Sí. ¿Cuál es tu diferencia de los demás doctores? ¿Cuál va a ser? Hay que trabajar. La ventaja competitiva es, por ejemplo, dice, yo voy a ser la doctora de la sonrisa. ¿Sabes quiénes conquistan el mundo, jóvenes? Los que tienen claro cuál es la ventaja competitiva. Pues tú no puedes ser un doctor más. No puedes. ¿Sí? O sea, hay una gran diferencia. Y yo les he dicho muchas veces a los padres, la diferencia no la hace el colegio donde estudias, no la hace la universidad donde estudias, la hace el trabajo que tú como papá y mamá haces en tus hijos. Tengo 3 hijos. Los 3 ya están casados, ¿verdad? El menor y el mayor trabajan juntos en la compañía. El mayor es economista. Ustedes lo conocen, es Eric. Algunos lo conocen. El menor es ingeniero. Y nada que ver. Ellos trabajan juntos. Y viene Alejandro, que es el menor, que es ingeniero, y le dice a su hermano mayor: mira, mañana viene el cliente tal. No, a mí no me llames a la reunión, le dice. Atendelo vos, que vos sos bueno, le dice, para atender los clientes. Le dice al mayor. Pero Alejandro viene y se mete en un cuarto. Y cuando se mete en ese cuarto, transforma la empresa con las soluciones tecnológicas que le mete. Ambos tienen su ventaja competitiva. Cuando nosotros como padres trabajamos en la ventaja competitiva, estamos preparando, oye bien, un profesional de éxito. Los que van a ser aquí profesionales deben identificar su ventaja competitiva. Los mejores padres se preocupan por el desarrollo físico y no solo académico, por un círculo social beneficioso, por una familia estable, por el cultivo de su personalidad y por una iglesia saludable donde ellos puedan crecer. Pero te pregunto esta mañana, ¿tú crees que eso es suficiente? Todavía no. ¿Qué dice la Biblia? 3 principios de esta mañana. ¿Cuáles deben ser las principales preocupaciones de los padres por los hijos? Primero, preocúpate por su condición espiritual. Repítelo conmigo. Preocúpate por su condición. Tú lo vas a ver en el versículo 12 del capítulo que hemos leído. Porque creer que tu hijo es creyente solo porque tú lo eres es una ilusión engañosa.
Creer que es creyente solo porque creció en la iglesia o porque viene a la iglesia es una ilusión engañosa. Muchos crecimos en la iglesia. Te voy a contar hoy mi experiencia rápidamente. Crecí en la iglesia. Nací en un hogar cristiano. Prediqué desde los 13 años de edad. Me quedaba dormido en las bancas el día lunes de oración. Siempre voy a recordar a tu mamá que decía, es que el niño se duerme, le decían a la mamá de Marta Lidia. Y decía ella, pues que se duerma aquí en la iglesia. Me dormía. ¿Te acuerdas que en la iglesia había un huequito de 3 bancas allá, en 2 huequitos que tenía al fondo? Allí me iba a dormir yo. Oye, una vez me olvidaron. Sí, es verdad. Me olvidaron. Cuando llegaron a la casa mi papá y mi mamá, ¿y Mario? A ver, yo no lo vi. Y comienzan a hacer memoria, van a buscar a David Estrada, que era el de los diáconos, y tenía las llaves. Le dice, yo creo que Mario se quedó dormido ahí. Ahí estaba dormido. Pero yo te voy a decir algo, eso no me hacía cristiano a mí. No. Qué bueno que traes a tus hijos y preocúpate por ellos, pero preocúpate porque realmente sean hijos de Dios. Tú sabes que yo luché con eso. Los que nacemos en hogares cristianos luchamos con esto. Dudamos, decimos, no sé si yo dije, yo mejor me afirmo. A los 18, 19 años volví a recibir a Cristo. Tenía dudas. Estaba con esa batalla en mi vida. O sea, traerlos es bueno, pero no creas que eso resuelve todo. Dice la palabra de Dios, y toda aquella congregación en Jueces capítulo 2 versículo 10 dice que también fue reunida con sus padres después de Josué, y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Cada generación decide conocer a Dios o no conocerlo. Cada generación. Fíjate bien, cada generación. Lamentablemente en el pasaje que nosotros leímos de los hijos del sacerdote estaban involucrados, pero eran impíos. Involucrados en el culto, involucrados en el sacrificio, pero impíos. Impíos. No garantizaba nada. Hay un pasaje tremendo porque en Juan 8:44 la Biblia nos habla de los hijos de Belial. ¿Y sabe quiénes son los hijos de Belial? Los hijos de Satanás. Y mira lo que dijo Cristo en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Yo siempre digo, miren, solo hay 2 familias espirituales. Solo hay 2. ¿Cuáles son? La familia de Dios y ¿quién? Díganlo, no tengan miedo. La familia del diablo. Solo así. Yo te hago una pregunta hoy. ¿De qué familia eres? ¿Quién es tu papá? Yo espero que sí. Pero asegúrate que tu hijo no sea hijo del diablo. La palabra lo dice claramente. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, dice, homicida desde el principio y no ha permanecido en él en la verdad, porque no hay verdad en Satanás. O sea, cuando habla mentira de lo suyo habla, o sea, de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y padre de mentira. Nuestros hijos, como todos, deben estar en la familia espiritual. Y debemos asegurarnos, porque los hijos de Elí estaban involucrados. Comían del altar, tocaban el teclado. Nada. Estaban. Creo que hace unos tiempos atrás yo compartí algo de Malaquías por acá, creo.
Yo te decía algo. Oye, Malaquías fue la última oportunidad que Dios le dio al sacerdocio de Israel y al pueblo de Israel. Y lo que el Señor les dijo en Malaquías fue: miren, ustedes tienen culto, porque habían sacerdotes, había incienso, había alabanza, habían sacrificios, había todo, había religión. Pero el Señor les dice: pero yo no me siento complacido con ustedes. Les dice: yo no me siento complacido con ustedes. Ustedes vienen al culto, pero yo no soy su Dios. Y les viene y les dice el Señor: ustedes me sirven porque comen del altar. Lo mismo pasaba acá. Involucrados pero impíos, instruidos en la religión pero ignorantes de Dios. Qué peligroso. La Biblia dice que no tenían conocimiento de Dios, porque conocer de Dios y conocer a Dios son dos cosas totalmente distintas. Porque cuando tú conoces de Dios, fíjate bien, es una experiencia de terceros. Pero cuando conoces a Dios es tu experiencia. Cuando conoces de Dios es la experiencia que te cuentan de terceros. Pero cuando conoces a Dios es tu experiencia personal con Dios. Y muchos conocen de Dios, pero pocos conocemos a Dios. Estaba un día preparando el viaje de Ecuador. Yo tenía que estar en Quito. Y entonces resulta, y te lo voy a contar porque conozco a Dios de cerca, lo he vivido. Y ella estaba por viajar a México y me dice: viejito, ¿no has comprado el vuelo? Me dijo, para Ecuador. Y tal día tenés que estar. Faltaban 8 días, algo así. Y le digo yo: sí, no lo he comprado, no he podido. Le dije yo: pero es que eso no es mi problema. Es que Dios sabe que yo tengo que estar ese día en Quito. Y si no provee, pues no es la voluntad de Dios. Pero como Él sabe que yo tengo que estar en Quito, la reunión está programada con el misionero Freddy Guerrero en Quito y Honorato, Dios se proveerá. Es que conocer a Dios y conocer de Dios son dos cosas. Una pregunta esta mañana: ¿cuál es la condición espiritual de tus hijos? ¿Sabes dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Están contigo acá en la iglesia? La pregunta va mucho más allá. No te estoy preguntando si vienen o no a la iglesia. El cuestionamiento debe ser hecho incluso a pesar del involucramiento ministerial en la iglesia. Oye bien, ¿cuál es el fruto que ves en tus hijos? ¿En realidad son hijos de Dios? Que tu hijo o hija sea un hijo de Dios es más importante que cualquier otra cosa que les podamos dejar en la vida. Que tu hijo o tu hija sea un hijo de Dios es la herencia más importante que puedes dejarles a tus hijos. Yo sé que tú estás preocupado por la educación y tú dices: ¿y cómo voy a hacer, pastor? Es que lo único que les puedo dar es educación. Lo único que le puedes dar es el reino de Dios. Es eterno. O sea, no te preocupes, pastor, y no le voy a dejar casa. No te preocupes, déjale una morada en el cielo. Es espiritual. Y alguien me hizo una pregunta: pastor, ¿y cómo sé yo si eso no es? Pues Mateo 7:16 lo dice. ¿Qué dice Mateo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos da tu hijo?
Si recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. ¿Qué puedes hacer hoy? Ora por ellos. Habla con ellos sobre su condición espiritual. Ayúdales a ver a Dios. Que Dios no es una religión, no es un Dios de normas. Óyelo bien, Dios es un Dios de relación que anhela tu relación y mi relación. Muchos de nosotros crecimos bajo normas. Todo era pecado. ¿Y qué hacíamos? Yo siempre cuento algunas historias, aunque no me gusta contarlas delante de los jóvenes. A nosotros nos criaron muy estrictos, ¿no, Marta Lidia? Sí. Oír canción, y ayer yo les dije del salmista, ¿verdad? Yo la escuchaba. Oye, pero como era prohibido, era pecado, entonces yo me ponía, no habían audífonos, jóvenes, quiero decirles, me ponía la grabadora cerquita al oído así. Pero en el silencio de la noche se oía. Y papá llegaba a las 11:30 de la noche de trabajar de la fábrica y oía que el hermano Camilo estaba cantando. Tocaba papá la puerta y me despertaba y me decía: ¿qué estás escuchando? No, nada. ¿Cómo no? Está escuchando música del mundo, me decía papá. Papá, le decía yo, pero ¿qué tiene de malo? Y me decía él: ¿te edifica? Y yo, ¿cómo le decía que me edificaba Camilo VI? Bueno, me sana algunas heridas del alma, le decía yo. Pero papá me hacía la segunda afirmación y yo le decía: no, papá, no me edifica. Entonces me decía él esto: lo que no edifica, destruye. Y era todo el mensaje de papá. Lo que no edifica, destruye. 58 años sigo pensando en esa frase y sigo creyendo que papá tenía razón. Lo que no edifica, destruye. Por favor, no hables de religión con tus hijos. No los alejes de Dios. Habla de una relación con Él. Gánale su corazón. Sé su amigo. Que te cuente con qué batalla en la vida. Que te diga que la lucha de él en este momento es la pornografía. No te alarmes. Habla, gana su corazón. Pero no le digas: pecador, te va a ir al infierno y te condeno y te exhorto. No, habla con él. La religión ha hecho enorme daño y aquí hay un ejemplo, porque hijos de sacerdotes involucrados, llenos de religión, sin conocimiento, abusando de las leyes de Dios. Qué tremendo. Dale ese ejemplo con tu vida. Nada habla más que tu ejemplo y mi ejemplo. Y ten paciencia. Segundo, tengo 6 minutos para terminar. Segundo, preocúpate por su carácter. Primero, por su condición espiritual. Pero su carácter es importante. No estoy hablando de su personalidad. El carácter se forma. Y ese sí es nuestro trabajo. Porque el carácter es siempre el mejor indicador de la condición espiritual. Es el mejor indicador, porque el carácter define lo que tu hijo va a hacer cuando tú no estés. Eso es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Solo. Entonces el carácter de tus hijos o de tus hijas se verá reflejado, óyelo bien, en tu ausencia. En tu ausencia. Y aquí vemos cuál era el carácter de los hijos de Elí. ¿Ah? ¿Cuál era el carácter? Sí, no. Abusivos,
Decía, si ustedes no me lo dan, yo se los quito. ¿Y qué? Yo soy el hijo del pastor. Mi papá es el sacerdote. Si ustedes no me dan lo que yo quiero, mira qué tremendo. Manipuladores, impulsivos. Una profesión de fe es buena, pero hay que trabajar el carácter. No tengo tiempo. Preocúpate cuando veas un egoísmo abusivo en tus hijos, porque eso pasaba con los hijos de Elí. Por ley ellos tenían derecho de tomar de las ofrendas, por ley, pero cada derecho establecía límites. Establecía límites. Su abuso era ir más allá de sus derechos. Eso es un abuso. O sea, Dios les dijo, miren, ustedes pueden comer del altar, pero hay límites, hay cantidades, hay partes del animal. La gordura nunca se la tienen que comer. Yo no sé cuántos de nosotros no hubiéramos pasado por corderos. La gordura no. ¿Sabes por qué Dios prohibió la gordura? La gordura del animal. Hoy te lo voy a decir. ¿Qué es lo que más nos gusta de la carnita? Entre más marmoleado está el corte, más rico es. Digo, Señor, la gordura es mía, el sabor es mío. Ese es lo que queman. Oye, es que el problema no está en que coman del altar. El problema es que no tienen límites para comer y hay leyes. El problema con nosotros hoy en día es que nuestros hijos no conocen los límites. Yo les decía a un hermano hace poco, aún nosotros nos olvidamos de los límites. Porque cuando venimos a este país, veníamos con un par de zapatos. Y hoy, ¿cuántos pares de zapatos tienes en tu closet? ¿Te olvidaste de los límites? Perdóname lo que te voy a decir. Tú no eres un 100 pies para que tengas 30 pares de zapatos en tu closet. Nos hemos olvidado de los límites. Y por eso yo te decía esta mañana, el 1,5 millones está aquí. ¿Está aquí? Sí entendemos los límites. Si dejas de seguir comprando zapatos, si dejas de seguir yendo a las ofertas de Marshall y de todas estas cosas, porque el gran problema de hoy en día nuestro es que no tenemos límites. Sí. Y el problema aquí era la falta de límites. O sea, ¿sabes qué vas a producir en un muchacho que no le pone límites? Egoísmo, abusivo, terrible. Nuestros hijos deben aprender límites. Papá me definió 3 palabras a mí: derechos, deberes y privilegios. Fueron 3 palabras de papá que siempre me las repetía. Tú tienes derecho, me dijo, a comer. Si frijoles y crema hay, ese es el derecho, me decía. Tienes derecho a comida, a techo, a salud, a vestuario, a esto. Tienes deberes, cumplir con tus tareas, ayudar en la casa, hacer esto. Esos son tus deberes. Privilegios, depende de si cumples tus deberes. Ese es límites. ¿Sí? Cuando ya estaba de novio con Maritza, papá tenía un pica viejo. Orgulloso mi papá por ese pica viejo. Yo le decía a mi papá, préstamelo, papá, préstamelo. Que a ella le daba pena que la fuera a ver en ese pica. Y yo iba, pero como ustedes no tienen idea con ese pica. Los hijos tienen derechos, pero hay que establecer límites. Sí. Mira lo que dice Levítico 7:33 y vas a entender 1 de Samuel.
Esta es la ley. El que de los hijos de Aarón, sacerdote, ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, oye, recibirá, ¿qué recibirá? La espaldilla derecha como porción suya. Esa era la ley. Dice, miren, del animal se van a comer la espaldilla derecha los sacerdotes. ¿Qué decían los hijos de Eli? Dame lo que yo quiero y si no te lo quito. Qué tremendo, qué tremendo. No tengo tiempo. Ten cuidado cuando veas en tu hijo un espíritu agresivo. Agresivo. ¿Qué importa lo que Dios dice? ¿Qué importa lo que los demás dicen? ¿Qué importa lo que mis padres dicen? O sea, eso es lo que decían los hijos de Eli. ¿A mí qué me importa? Lo que la ley, lo que mi papá decía, mis puños y mi boca me bastan para hacer mi punto. ¿Sabes que Ofni significa peleador? Y Finees significa boca de serpiente. Tengan cuidado cómo le ponen a sus hijos. Como dijo por allá un meme, porque algunos le pusieron Jesús y allá están fumando marihuana. A otro Moisés y bolos. No, de veras. Mira lo que significaba. Violencia física, emocional. Cuando hay menosprecio a otros. Enséñales a no hacer nada por pelea o por orgullo. No tengo tiempo. ¿Cómo es el carácter de tu hijo? ¿Cómo es? ¿Cómo está el carácter? Aquí vemos un problema de carácter. Si aún están en casa, no toleres ni promuevas el egoísmo y la violencia. Dales ejemplo. Nada peor que un papá o una mamá que exige una conducta que no exhibe. Si están adultos, trátalos con amor, pero hazles ver, oye bien, hazles ver de que deben ser necesario estorbarles por el pecado. A los que ya tenemos padres, hijos grandes, ¿cuál es nuestra tarea? Venga, Carlito. Lo que usted está haciendo, Carlito, no le agrada al Señor. Esa es la tarea. No podemos dejarlos. Por último, no me puedo ir esta mañana y ahí ustedes se van a almorzar más tarde. Pero no puedo irme sin decirles cuáles son las consecuencias de no hacer esto. Porque las consecuencias son espantosas. Están en la Biblia. En la formación espiritual Dios hace responsable a los padres, quiero decirte, no a los hijos. Porque cuando Dios envía al profeta a Elí, óyelo bien, no va a hablar con sus hijos. Versículo 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, aquí te vengo a decir que lo que tú has permitido como padre con tus hijos es responsabilidad tuya. Y no voy a deducirle, dice el Señor, las responsabilidades a ellos, sino que las voy a deducir de ti. De ti. Y las consecuencias son duras. O sea, Dios no hace responsables a tus hijos por la mala crianza, nos hace responsables a nosotros de la mala crianza. Las consecuencias pueden ser buenas o malas, depende de lo que hayamos hecho. Los padres y los abuelos tenemos una responsabilidad enorme en la formación. Mira, aquí hay un padre religioso que está siendo denunciado. ¿Y sabes cuál es la denuncia que Dios le hace? Te la voy a resumir rápido esta mañana. ¿Sabes cuál es la denuncia? Le dice: por cuanto decidiste honrar más a tus hijos que a mí, estas son las consecuencias. Muchas veces hemos honrado más a nuestros hijos que a Dios. Ten cuidado. Ten cuidado.
porque la honra es de Dios. El otro día un hijo me dice a mí, hablando con él en Ecuador, me dice: oye, pastor, es que mi papá sabía que yo tenía embarazada a la muchacha y no dijo nada. Dijo que nos casáramos rápido para que no se dieran cuenta. ¿Sabes de dónde lo sacó su papá ese muchacho? De un centro de rehabilitación de drogadictos, de alcohólicos y de todo. Y me dice: si papá en ese momento me hubiera dicho que la falta era mía y mi pecado era mío, yo no me hubiera seguido excusando en otros por mi responsabilidad. No honres a tus hijos antes que a Dios. Nuestra responsabilidad debe de ser pasar la vida espiritual a los hijos, enseñar el temor de Dios, formarles con los valores de Dios. Es lo menos que podemos hacer. Si alguno de nuestros hijos no anda correctamente, es estorbarles, es disciplinarles. Hay que corregir a nuestros hijos. Yo sé que esta es una sociedad en la cual dice: la psicología aquí dice que no sé qué, que no sé cuánto. Pero la Biblia, ¿qué dice? Yo ya te conté que aquí yo conocí un hombre, aquí en Estados Unidos, que cuando quiso corregir a su muchacho de 14 años le dijo: voy a llamar a la policía. Era de República Dominicana, por cierto. Le dice: voy a llamar a la policía. Si me pegas, yo llamo a la policía. Se contuvo, guardó el cinturón. Pero su hijo le había dicho hacía unos meses que él quería ir a República Dominicana de paseo, de vacaciones. Entonces un día ¿qué dijo él? Allá me las paga este. Voy a planificar la vacación. Se lo llevó y le dijo: vamos a ir de vacaciones. Le digo: a República Dominicana. Ya contento el muchacho. Cuando se bajan allá en el aeropuerto, le digo: ¿te acordás hace tantos meses que te iba a pegar una buena en Estados Unidos? Sí. Pues aquí no, aunque llame a la policía, le digo: ínquese que aquí le voy a dar. ¿Cuánto daño ha hecho esto? Porque omitimos un principio bíblico que es bíblico. Hay que corregir al muchacho. Ahora, yo te voy a dejar esta lámina y sí me encantaría que te quede contigo. Cuando vayas a corregir a uno de tus hijos, tomé esta lámina de uno de los libros de nuestro pastor, de Julio. Nunca, aquí hay 10 nunca. Oye bien, sustituyas la instrucción. Nunca. Primero, hay que instruir. Segundo, si vas a corregir, nunca enojado. Si vas a corregir, nunca con la mano. Nunca con la mano. Nunca en público. Nunca por un accidente botó el agua al niño y le pegas una tunda. Mi esposa hacía algo bonito. Compraba vasitos chiquitos. Todavía tenemos de plástico. Cuando llegan los niños, porque su manita no le da el ancho del vaso. Si tienes niños pequeños, compra vasitos pequeños porque le estás dando tundas por la botada del refresco. Se le cayó algo, nunca por un accidente, nunca sin previo advertencia. Si tú haces esto la próxima vez, yo te voy a castigar. Nunca sin explicar por qué. Muchos muchachos dicen: ¿y por qué me pegaste, mamá? No sé, pero te di. Nunca solo uno de los padres, siempre deben de estar de acuerdo los dos. Nunca lo digas y no lo hagas. Nunca le digas: te voy a dar. Y dice: nunca. Y nunca sin restaurar. Yo sé que muchos de los que estamos aquí tuvimos la dicha de tener padres extraordinarios que sin conocer esto aplicaron esto. Y yo sé que muchos de los que están acá no tuvieron estos padres que nos dieron por donde nos agarraron.
que no tenían la prudencia. Y yo sé que a lo mejor tú creciste con un resentimiento contra tus padres porque te maltrataron, porque te golpearon, pero yo te digo algo esta mañana. Si tu padre no era cristiano, a lo mejor no sabía. Y si lo era, perdónalo. Sana tu corazón, porque el perdón te restaura a ti. Pero no cometas el mismo error tú. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!